Hermanos míos, ¿sabes cuál es el momento exacto en que Dios empieza a mover montañas en tu vida? No es cuando rezas bonito, no es cuando vas a misa los domingos, no es cuando pones velas o haces promesas. Dios empieza a actuar de verdad cuando tú decides tener fe de verdad. Y déjame decirte algo que quizá te duela escuchar. La mayoría de nosotros hemos vivido toda nuestra vida creyendo que teníamos fe, cuando en realidad solo teníamos miedo disfrazado de esperanza. Hemos pasado años pidiendo, suplicando, llorando frente al Santísimo, pero con el corazón dividido, con un pie adentro y otro afuera, queriendo que Dios actúe pero sin soltarnos verdaderamente en sus manos. Y por eso tantas oraciones parecen no ser escuchadas, por eso tantas noches en vela sin respuesta, por eso tanto vacío en medio de tanta religiosidad. Hoy te voy a contar qué pasa, qué se mueve en el cielo y en la tierra, cuando tú por fin cruzas esa línea invisible y decides creerle a Dios con todo. Prepárate porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Mira, yo he sido sacerdote durante muchos años. He escuchado miles de confesiones, he acompañado a personas en los momentos más oscuros de su existencia, he visto morir a niños en hospitales y he visto matrimonios destruidos por la infidelidad y el orgullo. He estado en cárceles, en barrios olvidados, en casas donde el hambre y la desesperación eran los únicos inquilinos, y te puedo decir algo con absoluta certeza. La diferencia entre quienes se hunden y quienes resurgen no está en sus circunstancias, sino en su fe. Pero ojo, no hablo de esa fe tibia, esa fe de cristiano social que va a la iglesia por costumbre o por quedar bien. Hablo de esa fe que arde, que duele, que te saca de la cama cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Esa fe que le dice a Dios, aunque me mates, confiaré en ti, como Job en medio de sus llagas. Esa fe que no pide explicaciones, sino que se entrega confiada, sabiendo que el Padre sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y cuando esa fe aparece, hermano mío, hermana mía, el universo entero se pone de rodillas porque Dios mismo se levanta de su trono para actuar en tu favor. Pero seamos honestos, vivimos en una época donde la fe se ha vuelto superficial, decorativa, instantánea como el café soluble. Queremos un Dios de microondas que nos resuelva la vida en 3 minutos mientras seguimos aferrados a nuestros pecados, a nuestras comodidades, a nuestro control. Vamos a misa y salimos exactamente igual que entramos. Rezamos el rosario con la boca mientras nuestra mente está en las preocupaciones, en los rencores, en los miedos. Hacemos novenas, pero no cambiamos ni un ápice de nuestra vida. Y luego nos preguntamos por qué Dios no responde, por qué sigue ese silencio ensordecedor, por qué esa enfermedad no se cura, por qué ese hijo no regresa, por qué ese matrimonio se sigue desmoronando. Te voy a decir por qué. Porque Dios no actúa donde no hay fe verdadera. No porque sea cruel o indiferente, sino porque la fe es la puerta que nosotros debemos abrir para que Él entre. Cristo mismo, el Hijo de Dios hecho carne, no pudo hacer milagros en Nazaret porque allí no había fe. ¿Lo entiendes? Incluso Dios respeta nuestra libertad hasta ese punto. Él no fuerza puertas cerradas. Él espera, paciente y amoroso, a que nosotros decidamos de verdad creer. ¿Y qué significa creer de verdad? Significa apostar tu vida entera en las manos de Dios. Significa soltar el timón aunque no veas el puerto. Significa decir hágase tu voluntad y realmente querer decirlo, no solo de dientes para afuera. Es renunciar a tu agenda personal y abrazar la de Dios aunque te lleve por caminos que nunca elegirías. Es confiar cuando todo te dice que estás perdido. Es creer que Él puede cuando todos los doctores dicen que no hay nada que hacer. Es perdonar al que te destruyó porque Dios te pide que lo hagas. Es amar cuando ya no quedan fuerzas para amar. Es dar cuando te parece que no te queda nada. La fe verdadera no es un sentimiento bonito que tenemos los domingos en la iglesia mientras suena el órgano. La fe verdadera es una decisión brutal, radical, que tomamos cada día a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras dudas, a pesar de que todo el mundo nos diga que estamos locos. Y cuando tú tomas esa decisión, cuando cruzas ese Rubicón espiritual, ahí es cuando Dios empieza su obra maestra en ti. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora porque es fundamental que lo entiendas. Dios no es un mago que hace trucos. Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Dios es un Padre que quiere tu bien, no tu comodidad. Es un artista que quiere hacer de ti una obra maestra, no un boceto. Y para eso necesita tu colaboración. Necesita que le des ese sí incondicional, ese cheque en blanco firmado con tu vida. Porque solo entonces Él puede empezar a trabajar sin que tú le estés poniendo límites, condiciones, restricciones. Cuando tienes fe de verdad, le das a Dios permiso para hacer lo que sea necesario en ti, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque el proceso sea largo y oscuro.
le das permiso para romper lo que está mal en ti, para arrancar lo que te está envenenando, para cortar lo que te está atando. Y sí, ese proceso duele. La cirugía espiritual duele igual o más que la física, pero es el único camino hacia la verdadera sanación, hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera vida. Y cuando Dios ve esa fe en ti, cuando ve que estás dispuesto a pagar el precio, entonces se desata su poder sobre tu existencia de una manera que jamás imaginaste posible. Déjame contarte algo que viví hace años. Conocí a una mujer, llamémosla María, que tenía un hijo adicto a las drogas. Llevaba 15 años viendo cómo ese muchacho se destruía poco a poco. Había gastado todos sus ahorros en rehabilitaciones que no funcionaban. Había llorado todas las lágrimas que un corazón de madre puede llorar. Había rezado todo lo que sabía rezar. Vino a verme desesperada, me dijo que ya no tenía fuerzas, que ya no sabía qué más hacer. Le pregunté si tenía fe. Me dijo que sí, que siempre había sido muy católica, que iba a misa, que rezaba el rosario todos los días. Entonces le hice una pregunta que la dejó helada. ¿Pero estás dispuesta a entregarle ese hijo a Dios completamente? ¿Estás dispuesta a aceptar lo que Dios decida para él, incluso si eso significa que nunca se recupere? ¿Incluso si eso significa que muera? Se quedó en silencio y luego empezó a llorar. Me dijo que no, que eso no podía pedírselo ni siquiera a Dios. Le expliqué entonces que mientras ella siguiera aferrada a su voluntad, a su deseo de controlar el resultado, Dios no podía actuar plenamente. Le hablé de Abraham subiendo al monte Moria con Isaac, dispuesto a sacrificar incluso lo que más amaba porque confiaba en Dios por encima de todo. Pasaron semanas. Un día esa mujer regresó con una paz en el rostro que yo nunca había visto en ella. Me dijo que había tenido una noche terrible, una noche oscura del alma, donde había luchado con Dios como Jacob. Y al final, rendida, exhausta, le había dicho a Dios: toma a mi hijo, es tuyo, no mío. Haz con él lo que quieras. Si debe morir para salvarse eternamente, que muera. Si debe sufrir más para aprender, que sufra. Yo me rindo. Confío en ti aunque no entienda. Y algo cambió en ese preciso instante. No en su hijo todavía, sino en ella. Una paz profunda, inexplicable, invadió su corazón. Ya no era esa angustia que la carcomía día y noche. Había soltado por fin. Había pasado de la fe teórica a la fe real. 3 meses después, su hijo tocó fondo de una manera terrible, casi se muere de una sobredosis, pero en ese hospital, en esa cama, algo se quebró dentro de él. Pidió ayuda de verdad por primera vez en su vida, aceptó ir a un centro de rehabilitación serio y comenzó un proceso de recuperación que ha sido lento, doloroso, con recaídas, pero real. Hoy, 5 años después, ese muchacho está limpio, trabaja, ha restaurado su relación con su familia. Y su madre me dice que el milagro no fue solo la recuperación de su hijo, sino lo que Dios hizo en ella cuando decidió tener fe de verdad. ¿Ves cómo actúa Dios? No como nosotros esperamos, no siguiendo nuestros planos, nuestros tiempos, nuestras estrategias. Dios actúa desde la eternidad, viendo todo el panorama que nosotros no vemos. Actúa como el médico que a veces tiene que causar dolor para salvar una vida. Actúa como el escultor que tiene que golpear el mármol para sacar la estatua que está dentro. Y necesita que nosotros confiemos en Él durante ese proceso. Esa es la fe verdadera: confiar cuando no entiendes, esperar cuando todo parece perdido, creer cuando la razón te dice que es imposible. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Hebreos: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. No es un sentimiento, es una certeza que va más allá de los sentidos, más allá de la lógica, más allá de las evidencias. Es ver con los ojos de Dios lo que nuestros ojos humanos no pueden ver. Y cuando tú empiezas a ver así, cuando tu mirada se transforma por la fe, entonces todo cambia. Tus problemas siguen siendo los mismos, pero tú ya no eres el mismo frente a ellos. Ahora bien, déjame explicarte algo muy importante. Cuando digo que Dios actúa cuando tienes fe verdadera, no estoy diciendo que Dios te va a dar todo lo que pidas. No estoy predicando ese evangelio de la prosperidad barato que te promete que si crees vas a ser rico, sano y feliz. Eso es una mentira, una herejía, una burla al evangelio de la cruz. Cristo no prometió bienestar, prometió plenitud. No prometió ausencia de sufrimiento, prometió sentido en el sufrimiento. No prometió una vida fácil, prometió una vida abundante, que es muy distinto. La fe verdadera no es un método para conseguir cosas de Dios. Es un modo de vivir en Dios. Es pasar de ser tú el centro de tu universo a poner a Dios en el centro
Y cuando Dios está en el centro, cuando la fe te lleva a ese lugar de rendición absoluta, entonces Él puede hacer en ti y a través de ti cosas que jamás soñaste. Pero muchas veces esas cosas no son las que tú pedías. A veces Dios no te cura la enfermedad, pero te da la fuerza para llevarla con dignidad y convertirla en ofrenda. A veces no te devuelve esa persona que perdiste, pero te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces no te saca de la cruz, pero se sube a la cruz contigo y te acompaña en ese calvario dándole un sentido redentor. Mira el ejemplo de los santos. ¿Crees que ellos tuvieron vidas fáciles porque tenían fe? Todo lo contrario. San Pablo, ese gigante de la fe, pasó por naufragios, azotes, cárceles, traiciones. Santa Teresa de Ávila sufría enfermedades terribles y llegó a decirle a Dios: si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. San Juan de la Cruz pasó por la noche oscura del alma donde sentía que Dios lo había abandonado completamente. Santa Teresa de Calcuta vivió décadas en una sequedad espiritual terrible sin sentir la presencia de Dios y aún así siguió sirviendo a los más pobres con una sonrisa. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no depende de sentimientos, no depende de consuelos, no depende de que todo salga bien. La fe verdadera es esa roca sólida sobre la cual construyes tu vida y que permanece firme aunque vengan tormentas, inundaciones, terremotos. Es ese ancla que te mantiene en Dios cuando todo lo demás se mueve, se rompe, se desmorona. Y cuando Dios ve esa fe en ti, cuando ve que no lo abandonas aunque Él parezca estar en silencio, cuando ve que lo sigues amando aunque no entiendas sus caminos, entonces Él obra maravillas. No necesariamente milagros externos espectaculares, pero sí ese milagro interno donde tu alma se transforma, donde encuentras paz en medio del caos, donde descubres un gozo que no depende de las circunstancias. Pero hay algo más que quiero que entiendas. La fe verdadera no solo cambia lo que Dios hace en ti, cambia también lo que Dios puede hacer a través de ti. Cuando tienes fe de verdad, te conviertes en un canal, en un instrumento en las manos de Dios para transformar el mundo a tu alrededor. Es que la fe auténtica nunca es individualista, nunca es solo entre tú y Dios encerrados en una burbuja espiritual. La fe verdadera te lanza al mundo, te hace salir de ti mismo, te convierte en luz en medio de las tinieblas, en sal que da sabor, en levadura que fermenta la masa. Piensa en los apóstoles después de Pentecostés. Eran los mismos hombres que habían huido cuando arrestaron a Jesús, que se habían escondido por miedo. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo y su fe se encendió de verdad, salieron a las calles sin temor, predicaron ante las autoridades que los amenazaban, sanaron enfermos, expulsaron demonios, dieron su vida por el Evangelio. ¿Qué cambió? Ellos mismos cambiaron por la fe. Y Dios pudo usarlos para cambiar el mundo. En 3 siglos, un puñado de pescadores analfabetos transformó el Imperio Romano. No con ejércitos, no con poder político, sino con fe. Fe que se traducía en amor, en servicio, en sacrificio, en testimonio. Y eso mismo puede pasar contigo. Cuando tienes fe de verdad, Dios te usa de maneras que nunca imaginaste. Quizá no prediques ante multitudes, quizá no hagas milagros visibles, pero serás milagro en la vida de alguien. Serás esa palabra de aliento que impide un suicidio. Serás ese abrazo que sana una herida del alma. Serás esa presencia que recuerda a alguien que no está solo, que Dios no lo ha olvidado. Serás ese testimonio silencioso de que sí se puede vivir de otra manera, con dignidad, con esperanza, con amor, en medio de este mundo tan roto. La fe verdadera te hace grande, no a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. Te convierte en lo que realmente estás llamado a ser, hijo o hija de Dios, santo o santa en potencia, heredero del reino, templo del Espíritu Santo. Y cuando empiezas a vivir desde esa identidad, cuando la fe te revela quién eres realmente, entonces tu vida entera se transforma en un canto de gloria a Dios. Ya no vives para ti mismo, sino para Él. Ya no buscas tu gloria, sino la de Él. Ya no te mueves por miedo o por interés, sino por amor. Y allí, hermano, hermana, ahí es donde sucede la verdadera revolución, la única revolución que vale la pena, la del corazón humano rendido a Dios. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy seria, muy honesta. ¿Tienes tu fe de verdad? No me digas que sí automáticamente. Examínate. Mira tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Te desesperas, te angustias, te hundes en la amargura? ¿O confías en que Dios tiene un plan mejor? ¿Cómo respondes cuando Dios te pide algo? Difícil. Cuando sientes que te está pidiendo que renuncies a algo que amas, que perdones lo imperdonable, que des un paso en la oscuridad sin saber dónde vas a pisar. ¿Obedeces o pones excusas? ¿Cómo vives tu fe en lo concreto, en el día a día? ¿Es tu fe algo que solo activas los domingos?
¿O es el fundamento sobre el cual construyes cada decisión, cada relación, cada momento de tu existencia? Porque mira, es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo va bien, cuando estamos sanos, cuando hay dinero en el banco, cuando la familia está unida. Pero la fe verdadera se prueba en el fuego, en la crisis, en el desierto, en la noche oscura. Es ahí donde descubres si tu fe es de oro macizo o simplemente oro de oropel que se descascara a la primera prueba. Y si al examinarte descubres que tu fe es débil, que es pequeña, que está llena de dudas y miedos, no te desesperes. ¿Sabes qué es lo hermoso del Evangelio? Que Jesús mismo nos enseña que no necesitamos una fe perfecta, necesitamos una fe sincera. Recuerda al padre de aquel muchacho endemoniado que le dice a Jesús: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Qué honestidad tan brutal, tan real. No dijo que tenía una fe inmensa. Reconoció su debilidad, su insuficiencia, y Jesús no lo rechazó. Al contrario, sanó a su hijo. O piensa en los apóstoles que le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. Ellos sabían que su fe era insuficiente. Jesús les respondió que con una fe del tamaño de un grano de mostaza, la semilla más pequeña que existía, podrían mover montañas. ¿Entiendes? No se trata del tamaño de tu fe, sino de la autenticidad de tu fe. No se trata de tener una fe perfecta, sino de tener una fe real, honesta, que reconoce sus limitaciones, pero que aún así se atreve a confiar en Dios. Dios no busca superhéroes espirituales. Dios busca corazones humildes que reconozcan su necesidad de Él y que estén dispuestos a dejarse llevar. Por eso es tan importante pedirle a Dios que aumente tu fe. Es una de las oraciones más importantes que puedes hacer. Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Confío, pero ayúdame a confiar más. Quiero entregarme, pero ayúdame a soltarme completamente. Esa oración humilde, esa súplica sincera, toca el corazón de Dios de una manera profunda. Porque demuestra que sabes que sin Él no puedes nada, que la fe misma es un don, una gracia, no algo que generas tú por tu propio esfuerzo. Y cuando tú le pides a Dios que aumente tu fe, Él responde, pero ojo, no siempre responde dándote consuelos espirituales o sentimientos bonitos. A veces Dios aumenta tu fe poniéndote en situaciones donde no tienes más remedio que confiar en Él. A veces permite que llegues al límite de tus fuerzas para que descubras las fuerzas de Él. A veces cierra todas las puertas humanas para que aprendas a esperar en que Él abra las puertas del cielo. Es duro, lo sé. Es incómodo, lo sé. Pero es necesario, porque la fe se fortalece en el ejercicio, en la práctica, en la prueba, como los músculos que solo crecen cuando los sometes a resistencia. Y déjame decirte algo más, la fe verdadera también necesita alimentarse. No puedes esperar tener una fe fuerte si no la nutres. ¿Y cómo se nutre la fe? Primero y sobre todo con la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice San Pablo. Cuando lees la Biblia, cuando meditas en ella, cuando la rumias como la vaca que rumia el pasto, la fe crece en ti, porque es ahí donde Dios te habla, donde te revela su corazón, donde te muestra sus promesas. Segundo, con la Eucaristía. Cristo mismo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía no es un símbolo, es el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Cada vez que comulgas, Cristo entra literalmente en ti, se hace uno contigo, te fortalece, te transforma desde adentro. Si quieres una fe robusta, necesitas comulgar con frecuencia, con devoción, con conciencia de lo que estás recibiendo. Tercero, con la oración. No esa oración de recetas que rezas mecánicamente, sino esa oración del corazón donde hablas con Dios de verdad, donde le cuentas tus miedos, tus dudas, tus alegrías, tus penas, donde lo escuchas en el silencio, donde permites que Él te toque, te sane, te enseñe. Cuarto, con la comunidad. La fe no se vive en solitario. Necesitas a otros creyentes que te acompañen, que te sostengan cuando flaqueas, que te corrijan cuando te desvías, que celebren contigo las victorias de Dios en tu vida. Por eso es tan importante pertenecer a una comunidad viva, no solo ir a misa como espectador los domingos. Involúcrate, sirve, comparte tu fe con otros. Porque cuando ves la fe en acción en la vida de tus hermanos, tu propia fe se enciende. Cuando escuchas los testimonios de cómo Dios ha actuado en otros, tu esperanza se reaviva. Cuando oras con otros y experimentas el poder de la oración comunitaria, tu confianza en Dios se multiplica. Y quinto, con el servicio a los demás. Jesús dijo que lo que hagamos al más pequeño de sus hermanos, a Él se lo hacemos. Cuando sirves al pobre, al enfermo, al solo, al marginado, estás sirviendo a Cristo mismo.
Y en ese servicio tu fe se hace carne, se hace real, se hace vida. Ya no es una teoría bonita, sino una práctica concreta. Y al ver cómo Dios usa tus manos, tu tiempo, tus recursos para bendecir a otros, tu fe se confirma, se fortalece, se expande. Pero escucha esto con atención, porque aquí está una de las claves más importantes. La fe verdadera requiere un acto de voluntad, una decisión consciente, especialmente cuando no sientes nada. Hay momentos, y probablemente los habrás experimentado, en los que Dios parece estar ausente. Rezas y sientes que tus oraciones rebotan en el techo, vas a misa y es como si estuvieras en un evento social vacío. Lees la Biblia y las palabras no te dicen nada, sientes sequedad, oscuridad, vacío. Eso es lo que los santos llaman la noche oscura del alma, y es una prueba. Terrible, pero también una oportunidad inmensa. Porque es precisamente ahí, cuando no sientes a Dios, cuando eliges creer de todos modos, cuando tu fe se vuelve más pura, más fuerte, más verdadera. Ya no crees por los consuelos que recibes, no crees por los milagros que ves, no crees porque te sientes bien. Crees simplemente porque has decidido creer, porque sabes con tu inteligencia que Dios existe y es fiel, aunque tu corazón no sienta nada. Esa fe desnuda, despojada de todo sentimiento, es la fe más agradable a Dios. Es como el amor maduro en un matrimonio que ya no depende de la pasión inicial, sino de una decisión profunda de amar pase lo que pase. Te voy a contar algo muy personal. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal, hace ya muchos años, en el que pasé por una crisis de fe terrible. No dudaba de la existencia de Dios, pero dudaba de su bondad, de su justicia. Había visto tanto sufrimiento inocente, tantos niños abusados, tantas injusticias terribles, que algo se quebró dentro de mí. Celebraba misa todos los días porque era mi obligación, pero era como un actor representando un papel. Las palabras salían de mi boca, pero no de mi corazón. Confesaba a otros, pero yo mismo estaba en una oscuridad profunda. No se lo dije a nadie. Seguí cumpliendo con mis deberes, seguí sonriendo, seguí sirviendo, pero por dentro me estaba muriendo. Una noche, solo en la iglesia, me puse frente al sagrario y le dije a Dios todo. Le grité mi dolor, mi confusión, mi rabia. Le dije que no entendía nada, que su silencio me estaba matando, que necesitaba una señal, algo lo que fuera. Y no pasó nada. Silencio absoluto. Regresé a mi habitación, destrozado. Pensé seriamente en dejar el sacerdocio, en dejarlo todo. Pero esa misma noche, mientras trataba de dormir, vino a mi mente una imagen de Cristo en la cruz gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entendí algo que cambió mi vida. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó ese abandono, esa oscuridad, ese silencio del Padre. Si Él pasó por eso, ¿quién soy yo para exigir que mi fe sea siempre consolada, siempre confirmada con señales? En ese momento tomé una decisión. Decidí seguir creyendo aunque no entendiera, decidí seguir sirviendo aunque no sintiera, decidí seguir amando a Dios aunque me pareciera que Él estaba lejos. Y esa decisión, esa elección brutal de la voluntad por encima del sentimiento fue el inicio de mi sanación. No fue inmediato, pasaron meses, pero poco a poco, imperceptiblemente, la luz empezó a filtrarse de nuevo en mi alma. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Había aprendido a creer de verdad, no con la fe fácil del que siempre siente consuelo, sino con la fe dura del que ha pasado por el desierto y ha descubierto que Dios estaba ahí todo el tiempo, invisible pero presente, callado pero activo, oculto pero fiel. ¿Ves por qué digo que la fe verdadera es una decisión? No es un estado emocional, es una postura existencial. Es decir, yo elijo creer, yo elijo confiar, yo elijo entregarme, aunque no vea, aunque no entienda, aunque no sienta, porque he decidido que Dios es digno de mi confianza, no por lo que yo experimente, sino por quien Él es. Y cuando tú llegas a ese punto, cuando tu fe se ancla en la fidelidad de Dios y no en tus emociones o circunstancias, entonces nada ni nadie puede quitártela. Pueden quitarte la salud, el dinero, los seres queridos, la reputación, todo. Pero tu fe permanece. Como joven el estercolero, habiendo perdido todo, pudiendo decir, aunque Él me mate, en Él confiaré. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que abre los cielos. Esa es la fe ante la cual incluso los demonios tiemblan. Porque saben que no pueden hacer nada contra ella. Porque está fundada no en la arena de los sentimientos, sino en la roca que es Cristo. Ahora,
Te preguntarás, ¿y qué pasa exactamente cuando yo decido tener esa fe verdadera? ¿Qué sé qué pasa? ¿Mueve en el mundo invisible? Déjame llevarte al corazón de este misterio. Cuando tú decides creer de verdad, algo se activa en el mundo espiritual que es más real que este mundo material que tocamos. La Biblia nos enseña que vivimos en dos realidades simultáneas, la visible y la invisible. Y la invisible es más poderosa, más determinante que la visible. San Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual constante por tu alma, por tu familia, por tu destino. Y el enemigo, que es real, que es astuto, que es poderoso, hace todo lo posible para mantenerte en la incredulidad, en la duda, en el miedo, porque sabe que mientras no tengas fe verdadera, estás neutralizado, eres inofensivo para su reino de tinieblas. Pero cuando tú decides creer de verdad, cuando tu fe se enciende como una antorcha, el infierno entero se alarma, porque sabe que un creyente con fe verdadera es más peligroso para el reino de las tinieblas que 1000 tibios. Y al mismo tiempo, cuando tú decides creer, los cielos se abren, los ángeles de Dios se movilizan a tu favor. El Espíritu Santo, que habita en ti desde tu bautismo, pero que a menudo está como dormido por tu tibieza, se activa con poder, empieza a guiarte, a enseñarte, a consolarte, a fortalecerte. Cristo mismo, que intercede por ti a la derecha del Padre, presenta tu fe ante el trono de Dios como un perfume agradable. Y el Padre, complacido por tu confianza, empieza a mover las piezas del tablero de tu vida de maneras que tú no puedes ver, pero que están perfectamente orquestadas para tu bien. No necesariamente tu bien tal como tú lo entiendes, sino tu bien desde la perspectiva eterna. Porque Dios no piensa en términos de tu comodidad temporal, Él piensa en términos de tu salvación eterna. Él no busca hacerte feliz según los estándares del mundo, Él busca hacerte santo, que es la única felicidad verdadera y duradera. Y para eso a veces permite pruebas, permite desiertos, permite cruces, pero siempre, siempre está contigo en esas pruebas, dándote la fuerza para soportarlas, el sentido para entenderlas, la esperanza para trascenderlas. Piensa en la vida de José, el hijo de Jacob en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. En Egipto fue acusado falsamente y metido en prisión. Años de sufrimiento, de injusticia, de aparente abandono de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el Señor estaba con José. En el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio del faraón, el Señor estaba con él. Y todo ese sufrimiento, toda esa aparente tragedia, era parte de un plan maestro de Dios para salvar a toda una nación del hambre y para cumplir sus promesas a Abraham. Al final, cuando José se revela a sus hermanos que lo habían traicionado, les dice esas palabras monumentales. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Así actúa Dios. Toma incluso el mal, incluso el pecado de otros, incluso las tragedias, y las transforma en bendición cuando encuentra un corazón que confía en Él. No porque Dios cause el mal nunca, sino porque Dios es tan poderoso que puede sacar bien incluso del mal que otros cometen o que la vida trae. Pero necesita tu fe para hacer esa alquimia divina. O mira a María, la Madre de Dios. Imagina lo que fue para ella escuchar al ángel decirle que iba a concebir un hijo sin conocer varón. Humanamente hablando, eso era escandaloso, peligroso, incomprensible. Podían apedrearla. José podía repudiarla. Su vida entera cambiaría de manera radical. Tenía 1000 razones para decir que no, para pedir explicaciones, para poner condiciones. Pero ¿qué hizo María? Dijo, hágase en mí según tu palabra. Esa es fe verdadera en su máxima expresión. Confianza total, entrega absoluta, sin entender el cómo, pero sabiendo que si Dios lo pide, Él proveerá. Y Dios actuó. Le dio un esposo justo que la protegió. Le dio la fuerza para hacer ese viaje a Belén embarazada. Le dio la gracia para ser la madre del Salvador. Y luego, al pie de la cruz, cuando veía a su hijo agonizar de la manera más horrible, cuando todo parecía un fracaso total, cuando sus sueños de ver al Mesías instaurar su reino se derrumbaban, María seguía allí, de pie, firme, creyendo contra toda esperanza, y 3 días después su fe fue recompensada con la resurrección. Así actúa Dios con los que le creen de verdad.
los lleva por caminos incomprensibles, a veces dolorosísimos, pero siempre hacia la gloria, hacia la vida, hacia la resurrección. Ahora, déjame ser muy concreto contigo. ¿Cómo se ve en la práctica que Dios actúe cuando tienes fe verdadera? Te daré varios ejemplos concretos. Primero, Dios te da paz en medio de la tormenta. No te saca necesariamente de la tormenta, pero te da una paz sobrenatural que el mundo no puede dar ni quitar. Es esa paz de la que habla San Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Tú estás en medio de un problema terrible. Humanamente hablando deberías estar destrozado, pero hay una serenidad profunda en tu interior porque sabes que Dios tiene todo bajo control. He visto esto en enfermos terminales que tienen más paz que personas sanas. He visto esto en padres que han perdido hijos y que te dicen con lágrimas pero con firmeza: estoy triste pero no desesperado. Mi hijo está con Dios. Esa paz es un milagro, es la presencia de Dios en ti. Segundo, Dios te da fuerzas que no son tuyas. De repente puedes con cosas que antes te parecían imposibles. Puedes perdonar lo imperdonable. Puedes soportar lo insoportable. Puedes dar cuando te parece que no te queda nada. Esa fuerza no viene de ti, viene del Espíritu Santo que habita en ti y se activa plenamente cuando tú confías. Tercero, Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Empiezas a ver cómo las circunstancias se alinean de maneras que no puedes explicar humanamente. Llega una oportunidad justo cuando la necesitabas. Aparece una persona en el momento exacto. Se resuelve un problema que parecía sin solución. Y tú sabes que no es coincidencia. Es Dios actuando en tu favor. Cuarto, Dios te da sabiduría y discernimiento. Empiezas a ver las cosas con claridad. Entiendes situaciones que antes eran confusas. ¿Sabes qué decisión tomar cuando antes estabas paralizado? El Espíritu Santo te guía, te enseña, te muestra el camino. Quinto, Dios te usa para bendecir a otros. Tu vida se vuelve fecunda espiritualmente, tu testimonio impacta a otros. Tus palabras consuelan, animan, corrigen. Tus acciones inspiran. Sin buscarlo, sin pretenderlo, te conviertes en instrumento de Dios. Y eso no es mérito tuyo, es gracia de Dios actuando a través de ti porque has dicho sí, con fe verdadera. Sexto, y esto es importante, Dios permite que seas probado para que tu fe se purifique y se fortalezca. No te va a dar una vida color de rosa solo porque crees. Al contrario, puede permitir que enfrentes pruebas mayores, pero siempre con la gracia suficiente para superarlas. Es como el oro que se purifica en el fuego. Las escorias salen a la superficie para ser eliminadas y lo que queda es oro puro. Así Dios trabaja en ti cuando tienes fe verdadera. Permite que el fuego de la prueba saque todo lo que no es de Él en ti, todo lo que es egoísmo, orgullo, apego desordenado, para que quedes purificado, santo, libre. Y séptimo, Dios te va transformando a imagen de Cristo. Poco a poco, sin darte cuenta, vas pareciéndote más a Jesús. Amas mejor, perdonas más fácil, sirves con más alegría, te enojas menos, juzgas menos. Tienes más compasión. Esa transformación es la obra maestra del Espíritu Santo en ti y sucede cuando tu fe le da permiso para trabajar sin restricciones. Pero quiero advertirte de algo crucial. El enemigo de nuestras almas, el diablo, no se queda quieto cuando ve que estás desarrollando fe verdadera. Al contrario, intensifica sus ataques. Jesús mismo nos advirtió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se zarandea el trigo. Cuando empiezas a creer de verdad, cuando tu fe se fortalece, prepárate para la guerra espiritual. El enemigo va a tratar de desanimarte, de sembrar dudas en tu mente, de traer tentaciones a tu vida, de crear conflictos en tus relaciones, de atacarte en tu punto más débil. Va a susurrarte mentiras, que Dios no te ama, que tus oraciones no sirven de nada, que estás solo, que deberías rendirte. Va a traer recuerdos dolorosos del pasado, va a sembrar miedo sobre el futuro, va a usar incluso personas cercanas para desalentarte. Pero escúchame bien, no tengas miedo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El enemigo es fuerte, pero Dios es más fuerte. El enemigo es astuto, pero Dios es más sabio. El enemigo puede rugir como león, pero Cristo ha vencido al enemigo en la cruz. Ya está derrotado. Solo falta que tú lo resistas firme en la fe. ¿Y cómo resistes? Primero, reconociendo el ataque. No todo lo que sientes es tuyo, no todo lo que piensas viene de ti. Muchos de esos pensamientos de desánimo, de duda, de desesperación son dardos del enemigo. Identifícalos y recházalos. Di en voz alta: en el nombre de Jesús,
rechazo este pensamiento. No es mío, no lo acepto. Segundo, vístete cada día con la armadura de Dios que San Pablo describe en Efesios. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por anunciar el evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto no es simbólico, es real. Cada día, al levantarte, puedes hacer una oración poniéndote espiritualmente esta armadura. Tercero, usa las armas espirituales. La oración, especialmente el rosario que el demonio odia porque le recuerda su derrota. La palabra de Dios citando las Escrituras como Jesús hizo en el desierto. El nombre de Jesús, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. La cruz, haciendo la señal de la cruz con fe, no como gesto mecánico, sino como proclamación de victoria. Cuarto, recurre a los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. El enemigo no puede hacer nada contra un alma que vive en gracia, que confiesa sus pecados regularmente y que se alimenta del cuerpo de Cristo. Quinto, busca el apoyo de tu comunidad. No pelees solo. Cuéntale a tu director espiritual, a tu grupo de oración, a tus hermanos en la fe lo que estás enfrentando. Pídeles que oren por ti. La oración de intercesión es poderosísima. Y sexto, mantente firme. No cedas. Aunque la batalla sea larga, aunque estés cansado, aunque parezca que no ves resultados, no sueltes tu fe. Porque el enemigo solo tiene el poder que tú le des. Si tú te mantienes firme en la fe, él tiene que huir. Santiago lo dice claramente. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice que quizá huirá, dice que huirá. Es una promesa. Pero tienes que resistir. Resistir es mantenerte firme. Es no ceder terreno, es seguir creyendo, orando, obedeciendo a Dios, aunque todo en ti quiera rendirse. Y cuando resistes, Dios pelea por ti. Él es tu guerrero, tu defensor, tu escudo, y ninguna arma forjada contra ti prosperará si permaneces en él. Permíteme ahora hablarte de algo que muchos cristianos no entienden, la relación entre la fe y las obras. Santiago dice en su carta, la fe sin obras está muerta. Muchos protestantes se asustan con este versículo porque piensan que contradice la enseñanza de San Pablo sobre la justificación por la fe. Pero no hay contradicción. Lo que Santiago está diciendo es que la fe verdadera produce obras necesariamente. Si tu fe no está produciendo frutos de amor, de servicio, de cambio de vida, entonces no es fe verdadera, es solo una creencia mental, una idea en tu cabeza. La fe auténtica te transforma y te impulsa a actuar. Piensa en Abraham. Creyó a Dios y esa fe fue contada por justicia. Pero esa misma fe lo llevó a dejar su tierra, a circuncidarse, a estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Su fe produjo obras, o piensa en los héroes de la fe que enumera el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Moisés guió al pueblo. Fe que actúa, fe que se traduce en obediencia concreta, fe que no solo cree, sino que hace. Entonces, cuando digo que Dios actúa cuando tienes fe verdadera, parte de esa acción es que Él te impulsa a actuar a ti también. No te quedas pasivo esperando que Dios lo haga todo mientras tú permaneces cómodamente sentado. La fe verdadera te levanta, te moviliza, te hace participar en la obra de Dios. Es una cooperación. Dios da la gracia, tú respondes con tu esfuerzo. Dios abre el camino, tú caminas por él. Dios te llama, tú obedeces. Hay un dicho antiguo, reza como si todo dependiera de Dios, actúa como si todo dependiera de ti. Eso resume perfectamente la dinámica de la fe verdadera. No es o fe o obras, es fe y obras. Fe que produce obras, obras que expresan y fortalecen la fe. Por ejemplo, si tienes fe en que Dios puede sanar tu matrimonio, pero no haces nada por mejorarlo, no buscas consejería, no trabajas en ti mismo, no perdonas, no dialogas, tu fe está muerta. Dios no va a hacer magia mientras tú te cruzas de brazos. Pero si tú te pones a trabajar en el matrimonio con todas tus fuerzas, buscando ayuda, luchando por mejorar, perdonando, amando incluso cuando no recibes amor, y al mismo tiempo le pides a Dios que actúe, que sane, que transforme, entonces ahí Dios puede hacer maravillas, porque ve en ti una fe activa, una fe viva. O piensa en el tema del trabajo.
Si estás sin empleo y tienes fe en que Dios te proveerá, pero no sales a buscar trabajo, no actualizas tu currículum, no haces networking, simplemente esperas que caiga un trabajo del cielo, tu fe es ingenua, no es verdadera. Dios no bendice la pereza, pero si tú te mueves, tocas puertas, buscas oportunidades, te preparas y al mismo tiempo confías en que Dios dirige tus pasos y que el trabajo que Él tiene para ti llegará en su tiempo perfecto, entonces estás operando con fe verdadera y verás cómo Dios abre puertas que no sabías que existían. O en el tema de la salud, si estás enfermo y tienes fe en que Dios puede sanarte, pero no vas al doctor, no tomas los medicamentos, no cuidas tu alimentación, no haces ejercicio, estás tentando a Dios, no confiando en Él. Dios sana a veces de manera milagrosa, instantánea, pero muchas veces sana a través de los medios naturales, los médicos, los tratamientos, los hábitos saludables. Usa la inteligencia que Dios te dio, haz tu parte y confía en que Dios hace su parte. Esa es la fe madura, la fe inteligente, la fe verdadera. Ahora bien, hay otro aspecto de cómo actúa Dios cuando tienes fe verdadera que es fascinante. Dios te enseña a orar de verdad. La mayoría de nosotros oramos mal. Oramos como niños caprichosos que le piden cosas a Santa Claus. Dame esto, dame aquello, haz que pase esto, impide que pase aquello. Y Dios nos ama y muchas veces responde a esas oraciones porque es un Padre paciente. Pero cuando tu fe madura, tu oración también madura. Empiezas a orar como Jesús enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjate que las primeras peticiones del Padre Nuestro no son sobre nuestras necesidades, sino sobre la gloria de Dios, su reino, su voluntad. Cuando tu fe es verdadera, tus prioridades cambian. Ya no se trata tanto de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. Ya no oras. Señor, cambia mis circunstancias para que yo sea feliz. Oras, Señor, cámbiame a mí para que tú seas glorificado. Esa es una revolución total en la oración. Y cuando Dios ve ese cambio en ti, cuando ve que tu interés supremo es su gloria y no tu comodidad, entonces Él puede confiarte más, puede usarte más, puede transformarte más. Además, Dios te enseña a orar no solo con palabras, sino con tu vida entera. San Pablo dice, oren sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar si tenemos que trabajar, dormir, comer, hacer mil cosas? Se ora sin cesar cuando toda tu vida se convierte en oración, cuando todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios, cuando cada actividad es ofrecida a Él. Trabajar se vuelve oración, cuidar a tus hijos se vuelve oración, limpiar la casa se vuelve oración, estudiar se vuelve oración, descansar se vuelve oración. Todo, absolutamente todo puede ser ofrecido a Dios y convertirse en oración. Esa es la práctica de la presencia de Dios que enseñaba el hermano Lorenzo de la Resurrección, un fraile carmelita que trabajaba en las cocinas del monasterio y que experimentaba a Dios tan profundamente fregando ollas como los otros frailes en la capilla orando, porque había aprendido a hacer todo para Dios, con Dios, en Dios. Y cuando tú llegas a ese punto, cuando tu vida entera es una oración continua, entonces estás viviendo en unión permanente con Dios. Y en esa unión, Él obra constantemente en ti y a través de ti. También Dios te enseña a orar intercediendo por otros, no solo por ti. La fe verdadera te saca de tu egocentrismo y te hace mirar las necesidades de los demás. Empiezas a orar por tu familia, por tus amigos, por tu país, por la iglesia, por el mundo. Te unes a Cristo en su misión intercesora. Porque Cristo ahora mismo, en este preciso instante, está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y tú como miembro de su cuerpo participas en esa intercesión. Tus oraciones tienen poder. Cuando oras por alguien con fe verdadera, Dios actúa en la vida de esa persona. Quizá no veas los resultados inmediatamente. Quizá nunca sepas en esta vida todo lo que tu oración logró. Pero en el cielo, cuando veas el panorama completo, te sorprenderás al descubrir cuántas vidas fueron tocadas, cuántas conversiones sucedieron, cuántos milagros ocurrieron gracias a tus oraciones fieles. Por eso es tan importante la oración de intercesión. No solo pidas por ti, pide por los demás, especialmente por los que más lo necesitan, los pecadores, los que están lejos de Dios, los enfermos, los que sufren, los que no tienen quien ore por ellos.
Y algo más sobre la oración que Dios te enseña cuando tienes fe verdadera, te enseña a orar en el Espíritu. Hay una oración que sale de nuestra cabeza, de nuestras ideas, de nuestras palabras. Y hay una oración que sale del Espíritu Santo en nosotros. San Pablo dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando tú oras en el Espíritu, permites que el Espíritu Santo ore en ti y a través de ti. A veces eso se manifiesta en el don de lenguas, que es un don carismático hermoso. Pero no necesariamente puedes orar en el Espíritu simplemente quedándote en silencio ante Dios, dejando que Él ore en ti, dejando que Él ponga en tu corazón las peticiones que Él quiere que hagas, las alabanzas que Él quiere que levantes, las intercesiones que Él quiere que presentes. Esa oración es poderosísima porque no está limitada por tu inteligencia humana, está guiada por la sabiduría divina del Espíritu, que sabe perfectamente qué necesitas, qué necesitan los demás, qué necesita el mundo y cómo orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Hermano, hermana, ¿empiezas a ver la magnitud de lo que significa tener fe verdadera? No es algo pequeño, no es algo opcional, no es un detalle más de la vida cristiana. Es el fundamento de todo. Es lo que cambia absolutamente todo. Sin fe verdadera, tu vida cristiana es una religiosidad vacía, una cáscara sin contenido, una casa construida sobre arena que se derrumba a la primera tormenta. Pero con fe verdadera todo cobra sentido, todo se ilumina, todo se transforma, tu sufrimiento tiene sentido, tu trabajo tiene propósito, tus relaciones tienen profundidad, tu presente tiene paz, tu futuro tiene esperanza. Tu muerte no tiene miedo porque sabes que es solo el paso a la vida verdadera. La fe verdadera te da esa visión de la eternidad que relativiza todo lo temporal. Ya no vives para las cosas que pasan, vives para las cosas que permanecen. Ya no buscas la felicidad en lo que el mundo ofrece, la buscas en Dios. Ya no tienes miedo de perder porque sabes que lo único que importa es tener a Cristo y a Cristo nadie te lo puede quitar si tú no quieres. Pero déjame ser honesto contigo, llegar a ese punto de fe verdadera no es fácil. Es un camino, un proceso, a veces largo y doloroso. Requiere que mueras a ti mismo, requiere que renuncies a tu voluntad, requiere que te vacíes para que Dios te llene. Y eso duele. Nuestro ego se resiste, nuestro orgullo se revela, nuestra carne grita, queremos controlar, queremos entender, queremos tener la última palabra. Y Dios nos pide que soltemos, que confiemos, que nos entreguemos. Es una lucha, créeme que lo sé, yo la he vivido, la sigo viviendo. Porque aunque seas sacerdote, aunque lleves años en la fe, siempre hay áreas de tu vida donde tu fe necesita profundizarse, donde todavía no has soltado completamente, donde todavía te aferras a algo que Dios te pide que le entregues. Es un proceso continuo de conversión, de entrega cada vez más radical, pero te aseguro que vale la pena. Cada paso que das hacia una fe más profunda, cada cosa que sueltas en las manos de Dios, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, experimentas más de la paz de Dios, más de su gozo, más de su poder en tu vida. Ahora quiero hablarte de algo que puede sonar paradójico, pero que es profundamente verdadero. Cuando tienes fe verdadera, Dios muchas veces te pone en situaciones donde no tienes más remedio que depender totalmente de Él. Te lleva al límite de tus recursos, de tus capacidades, de tus fuerzas, precisamente para que experimentes su poder. Piensa en los israelitas cuando llegaron al Mar Rojo con el ejército egipcio persiguiéndolos. Estaban atrapados. No había salida humanamente hablando. Fue precisamente ahí, en ese momento de imposibilidad absoluta, que Dios abrió el mar. Si hubieran tenido una ruta de escape humana, habrían usado esa y se habrían perdido el milagro. O piensa en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús esperó a que fuera tarde, a que la gente tuviera hambre, a que la situación fuera desesperada. Solo entonces hizo el milagro. Si hubiera actuado antes, cuando todavía había tiempo de que la gente fuera a las aldeas cercanas a comprar comida, no habría quedado claro que fue un milagro de Dios. Dios muchas veces espera a que tu situación parezca humanamente imposible para intervenir, porque así queda claro que fue Él, no tú, quien resolvió las cosas. Esto lo he visto incontables veces en mi ministerio. Matrimonios al borde del divorcio que se restauran justo cuando ya todo parecía perdido. Adicciones que se rompen después de que la persona toca fondo de la manera más terrible. Enfermedades terminales que se sanan cuando los doctores ya habían dado el diagnóstico final. Situaciones financieras desesperadas que se resuelven milagrosamente en el último momento. ¿Por qué Dios espera tanto? No porque sea cruel o le guste vernos sufrir.
Espera porque en esa experiencia de imposibilidad total, cuando ya no confías en ti, sino solo en Él, tu fe se purifica, se fortalece, se vuelve inquebrantable. Aprendes de una manera visceral que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es fiel. Y esa lección no se olvida nunca. La llevas contigo el resto de tu vida. Y la próxima vez que enfrentes una crisis, no te desesperas porque recuerdas, Dios ya me salvó antes cuando parecía imposible, Él puede hacerlo de nuevo. Tu fe se construye sobre experiencias concretas de la fidelidad de Dios, y cada vez que Él te saca de una situación imposible, tu confianza en Él crece exponencialmente. Por eso no te desanimes si ahora mismo estás en una situación que parece imposible. Si tu problema parece no tener solución, si tu dolor parece insoportable, si tu camino parece bloqueado por todos lados, quizá estás exactamente donde Dios te quiere tener para que experimentes su poder de una manera que nunca has experimentado antes. Quizá está preparando un milagro, quizá está a punto de abrir un mar en tu vida, pero necesita que tú no te rindas, que sigas creyendo, que mantengas tu fe firme, porque en el momento justo, en el tiempo perfecto de Dios, no un segundo antes ni un segundo después, Él va a actuar. Y cuando lo haga, vas a caer de rodillas en adoración porque vas a saber sin ninguna duda que fue Él. Vas a poder decir como María después de la anunciación, ha hecho en mí maravillas el poderoso, santo es su nombre. Tu vida será un testimonio viviente del poder de Dios. Y otros verán ese testimonio y su propia fe se encenderá, porque la fe es contagiosa. Cuando ven a alguien que cree de verdad y ve los frutos de esa fe, se preguntan, si Dios hizo eso por él, ¿por qué no por mí? Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre cómo actúa Dios cuando tienes fe verdadera. Dios muchas veces no te da lo que pides, pero te da algo mucho mejor, porque Él ve más allá, Él sabe más que tú. Piensa en San Pablo cuando le rogó a Dios 3 veces que le quitara el aguijón en la carne, ese sufrimiento que lo atormentaba. ¿Qué respondió Dios? Te basta mi gracia. Dios no quitó el sufrimiento, pero le dio la gracia para soportarlo y usarlo para su gloria. Y Pablo llegó a entender que ese aguijón era necesario para mantenerlo humilde, para que no se enorgulleciera por las revelaciones que había recibido. Al final Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Aprendió a ver con los ojos de la fe que lo que él pensaba que era un obstáculo, Dios lo usaba como instrumento. O piensa en Mónica, la madre de San Agustín, oró durante años, décadas por la conversión de su hijo, y su hijo seguía en el pecado, en la herejía, en la vida libertina. ¿Cuántas veces habrá pensado que sus oraciones no servían de nada? Pero seguía creyendo, seguía pidiendo, seguía llorando ante Dios. Y un día, después de muchos años, Agustín se convirtió, pero no solo se convirtió, se volvió uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia, cuya influencia ha bendecido a millones a través de los siglos. Dios no solo respondió la oración de Mónica, la multiplicó infinitamente más allá de lo que ella había pedido o imaginado. Dios piensa en grande. Nuestras peticiones son pequeñas comparadas con lo que Él quiere darnos. Pedimos una gota y Él quiere darnos un océano. Pedimos pan y Él quiere darnos un banquete. Pedimos alivio temporal y Él quiere darnos gozo eterno. Por eso es tan importante que nuestra fe no se aferre rígidamente a lo que nosotros creemos que necesitamos, sino que se abra con confianza a lo que Dios sabe que necesitamos. Ora por lo que deseas. Claro, presenta tus peticiones ante Dios. Pero siempre añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de Jesús en Getsemaní y debe ser nuestra oración también. Confía en que Dios sabe mejor. Confía en que Él te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Confía en que Él quiere tu bien más de lo que tú lo quieres. Y entonces déjalo obrar, no le pongas límites. No le digas cómo tiene que resolver tu problema. Simplemente pon tu problema en sus manos y suéltalo. Y espera con fe activa, no pasiva. Fe activa significa que mientras esperas, sigues haciendo tu parte, sigues obedeciendo, sigues sirviendo, sigues amando. No te paraliza la espera, te dinamiza. Y una cosa más sobre cómo actúa Dios. Muchas veces actúa a través de otras personas. Dios usa instrumentos humanos. Puede enviarte a alguien con la palabra exacta que necesitabas escuchar. Puede poner en tu camino a alguien que te ayude con un problema concreto. Puede usar a un amigo para consolarte, a un hermano en la fe para aconsejarte, a un profesional para tratarte. Dios no trabaja solo de manera mágica, misteriosa, flotando en las nubes.
Trabaja en lo concreto, en lo material, usando personas, situaciones, recursos naturales. Por eso es importante que estés atento, que tengas los ojos abiertos para reconocer cómo Dios te está hablando y ayudando a través de otros. A veces rechazamos la ayuda de Dios porque no viene de la manera que esperábamos. Esperábamos un ángel y Dios nos envía a un vecino. Esperábamos una voz del cielo y Dios nos habla a través de un libro o una homilía. Esperábamos un milagro instantáneo y Dios nos da un proceso gradual con la ayuda de profesionales. No desprecies los instrumentos que Dios usa. Reconócelo a Él detrás de ellos. Agradécele que te ama tanto que pone en tu vida a las personas y los recursos que necesitas. Hermano, hermana, ya llevamos un buen rato hablando. Y espero que tu corazón esté siendo tocado, que algo esté resonando en tu interior. Porque no estoy aquí para darte un discurso bonito que olvidas al salir. Estoy aquí para sacudirte, para despertarte, para invitarte a una aventura que transformará tu vida completamente. La aventura de la fe verdadera. Algunos de ustedes que me están escuchando están viviendo una vida mediocre espiritualmente. Van a misa los domingos, rezan de vez en cuando, se confiesan una vez al año en Semana Santa y piensan que eso es suficiente, que están bien con Dios. Pero en el fondo de su corazón hay un vacío, una insatisfacción, una sensación de que tiene que haber más. Y tienen razón, hay más, mucho más. Dios te está llamando a más, a una relación íntima con Él, a una fe que arda, que transforme, que te llene de verdad. No te conformes con las migajas cuando Dios te ofrece el banquete completo. No te conformes con vivir en el atrio cuando Él te invita a entrar al lugar santísimo. No te conformes con conocer acerca de Dios cuando puedes conocer a Dios personalmente, íntimamente, profundamente. Otros de ustedes están en medio de una crisis terrible, quizá una enfermedad, quizá un divorcio, quizá la pérdida de un ser querido, quizá una situación financiera desesperada y han llegado al límite. Ya no saben qué hacer, ya no tienen fuerzas, ya están pensando en rendirse. A ti te digo, este es tu momento. Este es el momento en que Dios quiere que tomes la decisión más importante de tu vida. No la decisión de resolver tu problema, porque quizá no está en tus manos resolverlo, sino la decisión de creerle a Dios en medio de tu problema. La decisión de confiar aunque no veas salida. La decisión de entregarte completamente a Él y dejar de luchar por controlar lo que no puedes controlar. Ese acto de fe en medio de tu oscuridad es como encender una luz en la noche más negra. Y créeme, Dios lo ve, Dios lo honra, Dios responde. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Él nunca abandona a los que le creen. Nunca, jamás. Puede que el proceso sea largo, que el camino sea duro, pero Él estará contigo cada paso. Y al final, cuando mires hacia atrás, vas a entender. Vas a ver su mano en todo. Y vas a dar gracias incluso por el sufrimiento que ahora te parece sin sentido y otros de ustedes están en el pecado, lejos de Dios. Quizá hace años que no van a misa, que no se confiesan. Quizá están viviendo en una situación irregular, en una relación que no es según la voluntad de Dios. Quizá tienen adicciones, vicios, pecados ocultos que te avergüenzan y que crees que son imperdonables. Y piensas que Dios ya no te quiere, que ya es tarde para ti, que has ido demasiado lejos. Escúchame bien, eso es mentira. Es mentira del demonio que quiere mantenerte alejado de la misericordia de Dios. La verdad es que Dios te ama ahora mismo, tal como estás, en medio de tu pecado. No ama tu pecado, pero te ama a ti. Y te está esperando. Como el padre del hijo pródigo, está mirando el horizonte esperando que regreses. Y cuando des el primer paso hacia Él correrá hacia ti. No tienes que limpiarte antes de acercarte a Dios. Acércate sucio, roto, avergonzado. Él te limpiará, Él te sanará, Él te restaurará. Pero tienes que dar el paso, tienes que decidir regresar. Tienes que tener fe en que su misericordia es más grande que tu pecado. Y te aseguro que lo es. Infinitamente más grande. El primer paso es ir a confesarte. Sé que da miedo, sé que da vergüenza, pero es el paso más liberador que puedes dar. En la confesión no solo recibes el perdón de Dios, recibes su gracia, su fuerza para empezar de nuevo, para cambiar de vida de verdad. El sacerdote no está ahí para juzgarte, sino para representar la misericordia de Cristo. Cuéntale todo, no escondas nada, expón tus heridas a la luz para que sean sanadas. Y cuando escuches esas palabras, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, algo va a cambiar en tu alma, literalmente.
No es solo psicológico, es sobrenatural. Tus pecados son borrados, eres limpio de nuevo. Puedes empezar otra vez. Imagina qué libertad, qué paz, qué alegría. No importa cuántos años lleves en el pecado. No importa qué tan grave sea lo que has hecho. La misericordia de Dios es más grande. Siempre. David cometió adulterio y asesinato. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pablo perseguía y mataba cristianos. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios. Y todos ellos fueron perdonados, restaurados, usados poderosamente por Dios. Si Dios pudo con ellos, puede contigo. Solo tienes que creer. Solo tienes que decidir regresar a casa. Pero no basta con confesar el pecado, tienes que apartarte de él. El arrepentimiento verdadero incluye el propósito de enmienda, la decisión firme de no volver a pecar. Claro, eres humano, puedes caer de nuevo, pero tu intención, tu dirección tiene que cambiar. Si estás en una relación de pecado, tienes que salir de ella o regularizarla según la ley de Dios. Si tienes una adicción, tienes que buscar ayuda para romperla. Si tienes odio o resentimiento contra alguien, tienes que perdonar. No puedes pretender que Dios te bendiga si sigues aferrado voluntariamente al pecado. Eso no es fe, es hipocresía. La fe verdadera implica obediencia. Implica estar dispuesto a cambiar tu vida según lo que Dios te pide. Y sí, eso puede ser doloroso, puede requerir dejar atrás relaciones, hábitos, comodidades, pero te prometo que lo que dejas no se compara con lo que recibes. Cambias lo temporal por lo eterno, lo fugaz por lo permanente, el placer del pecado por el gozo de Dios. Y ese es el mejor negocio que jamás harás en tu vida. Ahora, para terminar, quiero dejarte con algo muy concreto. Quiero invitarte a hacer un acto de fe ahora mismo, sí, ahora, donde quiera que estés. En tu casa, en tu carro, en tu trabajo, en tu celular. Haz una pausa. Ponte en la presencia de Dios. No tienes que estar en una iglesia. Dios está donde tú estás. Ahí, contigo, en este instante. Reconoce su presencia y háblale con tus propias palabras, desde tu corazón. Dile, Señor, quiero tener fe de verdad. Quiero creer de verdad. No solo con mi cabeza, sino con todo mi ser. Reconozco que hasta ahora mi fe ha sido débil, tibia, inconstante. Perdóname y ayúdame. Auméntame la fe. Hazme creer como Abraham, como María, como los santos. Quiero experimentar cómo tú actúas cuando se tiene fe verdadera. Estoy dispuesto a lo que sea necesario. Estoy dispuesto a cambiar, a obedecer, a entregarme. Toma mi vida, es tuya. Haz conmigo lo que quieras. Ya no quiero mi voluntad sino la tuya. Ya no quiero vivir para mí sino para ti. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis preocupaciones, mis problemas. Te entrego a las personas que amo. Te entrego mi futuro. Confío en ti aunque no entienda. Creo en ti aunque no vea. Espero en ti aunque todo parezca perdido. Y si estás en pecado, añade, Señor, soy pecador. He fallado, he caído, me he alejado de ti. Pero hoy decido regresar. Me arrepiento de corazón de todo el mal que he hecho. Perdóname, límpiame, sáname. Dame la fuerza para cambiar de vida, para apartarme del pecado, para vivir según tu voluntad. Gracias, porque tu misericordia es más grande que mi pecado. Gracias porque me amas tal como soy, pero me amas demasiado para dejarme así. Transforma mi vida, hazme nuevo. Si oras esto sinceramente, de corazón, algo va a cambiar en ti ahora mismo. Quizá no sientas nada emocional, pero en el mundo espiritual se está moviendo algo poderoso. Dios escuchó tu oración y Él responde. Siempre responde a la fe verdadera. Ahora te toca a ti perseverar. No es un acto único, es una decisión que renovarás cada día. Cada mañana al levantarte renovarás tu entrega. Señor, este día es tuyo, yo soy tuyo, haz conmigo tu voluntad. Y empieza a vivir tu fe de manera concreta. Ve a misa no solo los domingos, sino entre semanas si puedes. Comulga con frecuencia. Confiésate regularmente. No esperes a hacer un pecado mortal. Confiesa incluso los veniales para ir purificando tu alma más y más. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo, un salmo, un versículo. Deja que la palabra de Dios penetre en tu corazón, que transforme tu mente, que guíe tus decisiones. Reza.
No solo oraciones memorizadas, aunque esas también son valiosas, sino también oración del corazón. Habla con Dios como con un padre, como con un amigo. Cuéntale tu día. Pídele ayuda con tus problemas. Agradécele por sus bendiciones. Alábalo por quién es Él. Escúchalo en el silencio. Dedica tiempo cada día, aunque sean solo 10 o 15 minutos, a estar con Él en oración. Es el tiempo mejor invertido de tu día, porque en ese tiempo Dios te fortalece, te dirige, te consuela, te enseña, te transforma. Únete a una comunidad de fe viva. Busca un grupo de oración, un movimiento eclesial, un apostolado donde puedas crecer espiritualmente junto con otros hermanos. La fe se nutre en comunidad. No intentes vivir tu fe en solitario porque te vas a caer. Necesitas el apoyo, la corrección fraterna, el estímulo de otros que están en el mismo camino, y también pon tus talentos, tu tiempo, tus recursos al servicio de Dios y de los demás. Puede ser en la parroquia, puede ser ayudando a los pobres, puede ser visitando enfermos, puede ser enseñando catequesis, puede ser tantas cosas. Descubre cómo Dios quiere que sirvas y hazlo con alegría, con generosidad, con excelencia, porque cuando sirves tu fe se fortalece, cuando das, recibes, cuando te vacías de ti mismo, Dios te llena de Él y vive como testigo. No tengas miedo de mostrar tu fe, no la escondas como si fuera algo vergonzoso, comparte con naturalidad lo que Dios está haciendo en tu vida. Tu testimonio puede ser el instrumento que Dios use para encender la fe en otros. No hace falta que prediques en las esquinas. Simplemente vive de tal manera que otros se pregunten, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? ¿De dónde saca esa paz, esa alegría, esa fortaleza? Y cuando pregunten, comparte. Cuenta cómo Dios ha actuado en tu vida. Eso es evangelizar. Y es la misión de todo cristiano. Hermano, hermana, llegamos al final de este tiempo juntos. Ha sido largo, lo sé, pero era necesario porque el tema de la fe verdadera es demasiado importante para tratarlo superficialmente. Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón, espero que hayas sentido a Dios hablándote a través de ellas, porque ese siempre ha sido mi único deseo, ser un instrumento, un canal, una voz que te conecte con la voz, que te señale hacia Él. No me recuerdes a mí, recuerda lo que Dios te dijo hoy. No pongas tu fe en mí, soy solo un pecador como tú, un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hay pan. Pon tu fe en Dios, solo en Él, porque solo Él es digno de tu confianza total. Solo Él nunca te fallará. Solo Él tiene el poder para transformar tu vida radicalmente. Yo he visto ese poder en mi propia vida y en las vidas de tantas personas que he acompañado a lo largo de los años. Y por eso te hablo con esta convicción, con esta pasión, porque sé que es verdad. Sé que Dios actúa cuando decidimos tener fe de verdad. Lo he experimentado una y otra vez. Y quiero que tú también lo experimentes. Te pido que no dejes que este mensaje se quede solo en tu mente. Que pase a tu corazón y de tu corazón a tu vida. Que se traduzca en decisiones concretas, en cambios reales. Que hoy mismo des pasos hacia una fe más profunda. No lo dejes para mañana. No digas cuando tenga tiempo, cuando esté mejor, cuando se resuelva este problema. No, ahora, hoy. Este es tu momento. Dios te está llamando ahora. Respóndele ahora. Di ese sí que Él espera. Haz ese acto de fe que lo mueve todo. Y después mantén la mirada fija en Él. No mires las olas como Pedro cuando caminaba sobre el agua. No mires tus problemas, tu debilidad, tus limitaciones. Mira a Jesús. Fija tus ojos en Él. Y camina. Aunque tengas miedo, aunque las circunstancias sean adversas, camina por fe, no por vista, porque Dios te sostiene. No te hundirás si confías en Él. Y si empiezas a hundirte, grita como Pedro, Señor, sálvame. Y Él extenderá su mano. Siempre. No importa cuántas veces caigas, Él siempre está ahí para levantarte. Porque ese es su amor, inagotable, incondicional, eterno. Hermanos, antes de despedirme, definitivamente hay algo más que el Señor pone en mi corazón compartirles, algo que no puedo callar porque sé que hay alguien escuchando esto en este preciso momento que lo necesita desesperadamente. Y es que quiero hablarles del costo real de ignorar estas advertencias, del precio que se paga cuando decidimos seguir adelante con una relación a pesar de todas las señales claras que Dios nos ha dado. Porque, hermanos,
No estamos hablando aquí de simples preferencias personales o de pequeñas incomodidades que podemos superar con buena voluntad. Estamos hablando de decisiones que pueden marcar el rumbo de toda nuestra existencia, que pueden determinar si viviremos en paz o en tormento constante, si nuestros hijos crecerán en un hogar de amor o en un campo de batalla, si terminaremos nuestros días con la satisfacción de haber vivido según la voluntad de Dios o con el amargo sabor del arrepentimiento por no haberle escuchado cuando todavía había tiempo. He visto el costo, hermanos, lo he visto con mis propios ojos en las vidas destrozadas que han pasado por mi confesionario. He visto mujeres hermosas en el sentido más profundo de esa palabra, mujeres con talentos, con sueños, con tanto que ofrecer al mundo, convertidas en sombras de sí mismas después de años en matrimonios donde son constantemente menospreciadas, controladas, emocionalmente devastadas. He visto hombres buenos, trabajadores, que querían construir familias sólidas, atrapados en relaciones con mujeres que los manipulan, que usan a los hijos como armas, que convierten cada día en una batalla agotadora. He visto niños inocentes creciendo en ambientes de toxicidad constante, aprendiendo modelos distorsionados de lo que es el amor, la comunicación, el compromiso, arrastrando luego estos patrones a sus propias relaciones futuras en un ciclo vicioso que puede perpetuarse por generaciones. Y lo más trágico, hermanos, lo que realmente me parte el alma es que en muchos de estos casos hubo señales claras desde el principio, hubo advertencias que fueron ignoradas, hubo voces sabias que fueron silenciadas por el ruido de la pasión o del miedo a quedarse solos. Recuerdo una conversación particularmente dolorosa con un hombre de unos 50 años que vino a verme en medio de un divorcio devastador. Me dijo con lágrimas corriendo por su rostro: Padre, mi madre me advirtió, mis hermanos me advirtieron, mis mejores amigos trataron de hacerme ver que ella no era para mí. Pero yo estaba tan enamorado, tan convencido de que podría cambiarla, tan asustado de perder lo que pensaba que era mi única oportunidad de amor, que cerré mis oídos a todos y ahora, 25 años después, 3 hijos confundidos, una casa vendida, ahorros de toda una vida divididos, me doy cuenta de que todos tenían razón y yo estaba ciego. Hermanos, ese hombre no solo perdió 25 años en una relación tóxica, no solo perdió bienes materiales en un divorcio amargo, perdió algo mucho más valioso, perdió la paz, la alegría, la capacidad de confiar plenamente en otra persona. Perdió la versión de sí mismo que podría haber sido si hubiera estado con la persona correcta o si hubiera permanecido solo desarrollando sus dones para el reino. Y lo que es peor, sus hijos crecieron viendo un modelo de relación tan disfuncional que ahora ellos mismos están luchando en sus propios matrimonios, repitiendo sin darse cuenta los mismos patrones destructivos que presenciaron durante su infancia. Este es el costo real, hermanos, un costo que se extiende mucho más allá de la pareja, que afecta a generaciones, que deja cicatrices profundas en el tejido mismo de las familias y de la sociedad. Pero quiero que también entiendan algo fundamental. Nunca, absolutamente nunca es demasiado tarde para buscar la ayuda de Dios, para pedir su intervención misericordiosa en nuestras situaciones, por complicadas que parezcan. Si están en un matrimonio difícil, si están luchando con las consecuencias de decisiones pasadas que ahora reconocen fueron equivocadas, no se desesperen. Dios es especialista en escribir derecho en renglones torcidos, en sacar bien del mal, en transformar desiertos en jardines florecientes. He visto matrimonios al borde del colapso total ser restaurados de maneras milagrosas cuando ambos cónyuges se humillan ante el Señor, buscan ayuda profesional y pastoral seria, y se comprometen genuinamente a trabajar en sí mismos y en su relación. No es fácil, requiere tiempo, esfuerzo constante, perdón repetido, pero es posible cuando Dios está en el centro. Sin embargo, también debo ser honesto con ustedes, hay situaciones donde lo más santo, lo más correcto es reconocer que un matrimonio no puede continuar de manera segura o saludable. La Iglesia en su sabiduría y misericordia reconoce que hay circunstancias de violencia, de adicción activa no tratada, de infidelidad persistente, de abandono, donde lo prudente es la separación física aunque el vínculo sacramental permanezca. Y para aquellos que descubren que su matrimonio nunca fue válido según el derecho canónico, existe el proceso de nulidad que puede ofrecerles libertad para comenzar de nuevo. No tengan miedo de buscar esta ayuda si es su caso.
La iglesia es madre y quiere el bien de sus hijos. No está aquí para mantenerlos encadenados a situaciones imposibles, sino para ayudarles a encontrar caminos de verdad, sanación y, cuando es posible, nuevos comienzos. Y para ustedes que todavía no están casados, que todavía tienen la libertad completa de elegir, que están en ese momento crucial del discernimiento, quiero que capten la urgencia de este mensaje. No dejen que el miedo, la presión social, la soledad temporal o una idea romántica pero irreal del amor los empuje hacia una decisión que marque toda su vida de manera negativa. Sean valientes, sean pacientes, sean sabios. Busquen consejo, dediquen tiempo real a conocer profundamente a la persona con quien están considerando pasar el resto de su vida. No se casen solo porque ya llevan varios años juntos y parece el siguiente paso lógico. No se casen porque todos sus amigos ya lo hicieron y sienten que se están quedando atrás. No se casen porque la boda ya está planeada y les da vergüenza cancelar. Todas estas son razones terribles para tomar una de las decisiones más importantes de su existencia. Cásense, hermanos. Solo cuando estén absolutamente convencidos en su corazón, en su mente y en su espíritu, que esta es la persona con quien Dios quiere que caminen, que esta es la relación que lleva su bendición y su sello de aprobación, que juntos pueden construir algo hermoso, que glorifique al Señor y sea un testimonio del amor de Cristo por su iglesia. Cásense cuando hayan visto a esa persona en sus peores momentos y todavía la respeten y admiren. Cásense. Cuando hayan navegado conflictos juntos y hayan demostrado su capacidad de comunicarse, de perdonarse, de crecer a través de las dificultades. Cásense cuando su familia y amigos cercanos celebren esta unión con alegría genuina porque ven que son buenos el uno para el otro. Cásense cuando su vida de fe se haya fortalecido, no debilitado por estar juntos. Hermanos míos, termino con estas palabras que espero queden grabadas en su corazón. El amor verdadero siempre construye, nunca destruye. El amor de Dios siempre libera, nunca esclaviza. La relación correcta siempre los acerca más a Cristo, nunca los aleja de Él. Si su relación actual no cumple con estos criterios básicos, si reconocen una o varias de las advertencias que hemos discutido hoy, tengan el valor de hacer una pausa, de buscar ayuda, de discernir honestamente ante Dios qué es lo que Él está tratando de decirles. Y confíen, hermanos, confíen con todo su corazón que un Padre que los ama tanto, que dio a su único Hijo por ustedes, no los va a defraudar, no los va a dejar solos, tiene preparado para ustedes algo infinitamente mejor de lo que pueden imaginar. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre en su paz. Amén. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli sibuka amafuendisi mhlawumbe indlela omamatheka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami kuzwakala phakathi ngizuzwana ngesikhathi noluthando nolungolo phezulu ngempela sintante mfuleni ubukeleza buthula buthamile abe umhlaba lokhu jikeleza siyadedela kulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile izinhliziyo zethu zihlanganiswa uthanda singene salushiya izibhani zomgwaqo ziyacwebezela sibonise emehlweni akho izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo ubuhlebe busuku izimfihlo zabiwe ngokujulile bezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sidina mhlawumbe indlela omamatheka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami uzwakala phakathi uzuzwana ngesikhathi noluthando nolungolo phezulu ngempela sintante mfuleni ubukeleza buthula buthamile abe umhlaba lokhu jikeleza
amateka ngayo noma indlela amehlo wakho abambe ngayo ami kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi lolu thando ndolungo lwaphezulu ngempela sintanta mfuleni umokeleza nothula kuthambile akamhlaba lokujikeleza siyatetela lokhu kukhona kuthando kukunyula kumnandi kusolile izinhliziyo zethu zihlanganiswe.